Pues la verdad que el rincón que más me gusta ha sido el atardecer en el Vedrano, que he ido varias veces y te sientas allí y creo que hay una puesta de sol maravillosa y es muy bonito disfrutar. También hay otros sitios para disfrutarla, pero creo que ahí en especial es muy bonito. Yo creo que es muy difícil comparar el fútbol argentino con el fútbol español y bueno, me tocó jugar en otras categorías, no me tocó jugar en una categoría similar a esta, pero yo creo que el mejor UD Ibiza le puede hacer partido a cualquier equipo de la primera división de Argentina. El año pasado tuve ya la suerte de venir aquí a Camisea a jugar y bueno, ya había bastante afición. Sí que es verdad que este año pues está creciendo, ¿no? Creo que la dinámica del equipo está haciendo que la isla se vuelque con el equipo. Y cada domingo pues bueno, pues sentimos que jugamos con uno más, ¿no? Nuestra afición es el número 12 y bueno, creo que lo estamos sintiendo de cerca. Un momento muy bonito, ¿no? Cuando te reciben ahí tanto corsarios, Peñapayesa, todos los aficionados con las bengalas, creo que emociona mucho, ¿no? Llegar antes del partido con los nervios y ver esa gente con tantas ganas de vivir un partido importante y creo que es un momento muy bonito también para disfrutarlo, ¿no? Cuando vas en el autobús con los nervios. Y es muy emocionante, la verdad, y motiva mucho para llegar al partido con muchas ganas. Nos hace sentir súper orgullosos, ¿no? Que la isla entera se vuelque con el equipo y bueno, desde que entramos al vestuario ya entramos con un punto más de motivación gracias a nuestros aficionados. El cariño que nos dan todos los domingos en Canmises es hermoso. Nos sentimos muy acompañados, sentimos todo el cariño que nos dan, por eso intentamos todos los fines de semana responder en la cancha por ustedes y por la institución. Y bueno, que este proyecto siga creciendo acompañado de ustedes es muy importante. Maradona, Pelé, Cruyff o Di Stéfano. Buena pregunta. La verdad que creo que son todos leyendas del fútbol, pero bueno, si me tengo que dar con uno me quedo con Maradona, que creo que ha sido el más desequilibrante en su época, ¿no? Y creo que es un jugador único y que no va a tener ni sustituto ni parecido, ¿no? Y es irrepetible. De todos esos cracks del fútbol, si tengo que elegir me quedo con Diego Armando Maradona, por el mundial que le dio a mi país y por lo que generó en todas las personas de Argentina, la pasión y la emoción por este deporte. Y después creo que está Lionel Messi. No creo que se pueda volver a ver en la historia del fútbol dos grandes jugadores como ellos dos. Una de las dos preguntas te podría decir uno, ¿no? Porque creo que bueno, en los 4 primeros que has dicho históricos pues solo he tenido la oportunidad de verlos por vídeo y son grandísimos jugadores, pero bueno, creo que el fútbol también evoluciona y tanto Cristiano como Messi, bueno, creo que los dos se hacen mejores unos a otros porque bueno, al final la rivalidad te hace crecer y entre ellos dos han crecido mucho. Mi mejor gol creo que fue el primero que hice cuando llegué al club. No sé si es por lo lindo, pero sí por lo que significó para mí, porque era mi primer partido. Eran muy pocos minutos jugados y creo que fue el más lindo para mí porque fue el primero. Centro de Morillas y gol de cabeza. Bueno, para los que no metemos muchos goles tenemos que rememorar temporadas pasadas y bueno, creo que uno de los más bonitos que hice fue con el Rayo B, porque bueno, fue en el minuto 90 y supuso el gol de la victoria y bueno, creo que lo recuerdo con cariño. A ver, en mi mejor gol de momento la verdad que me quedo con el del Barça, ¿no? Que sin duda creo que es único y no sé si se volverá a repetir, ojalá que sí, pero creo que es un momento único y bueno, para mí es mi mejor gol hasta el momento. Bueno, creo que esta pregunta te la puede contestar mi vecino del segundo, don Javier Pérez, que creo que también está haciendo esta entrevista, que sí que le da bastante, porque yo no soy mucho de play.
yo creo que el que más le está dando a la Play es Javi Pérez, sin duda. La verdad que a la Play yo le doy bastante, lo que me deja la novia, pero sí, le suelo dar bastante. No te voy a engañar que bueno, juego a lo mejor Call of Duty, Fortnite, es lo que más me gusta y estoy jugando bastante. Pues cuando íbamos ganando 1-0 contra el Barça teníamos una sensación muy buena de que íbamos a ganar. Estábamos dentro del campo hablándolo y sentíamos como que íbamos a ganar el partido, no nos estaban creando peligro y teníamos una sensación de que nos llevábamos el partido seguro. Al final, bueno, dos pequeños detalles que te remontan, ¿no? Porque es uno de los mejores equipos del mundo y bueno, ahí se quedó como una anécdota al final. Bueno, porque mi objetivo principal era crecer como futbolista, y creo que el Ibiza me ha aportado todo eso al ser un club sólido donde sus objetivos pues no tienen techo. Rodado o Lewandowski, la verdad que difícil, ¿no? Salvando las distancias, bueno, creo que Rodado es nuestro delantero y ojalá esté con nosotros muchos años, ¿no? Y podamos disfrutar de él. Y bueno, Lewandowski también ya lo conocemos todos, ¿no? Y aparte de que está ayudando mucho con el tema del coronavirus y bueno, también valorar eso mucho. Lewandowski, que no Rodado. Me quedo con Rodado porque bueno, creo que nos aporta mucho y tanto dentro como fuera del campo y para mí, bueno, creo que va a crecer mucho y va a ser un gran jugador. Entre Rodado y Lewandowski, me quedo con Rodado, porque nunca jugué con Lewandowski.